Se lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Que el final del sanchismo, esperemos que lo sea, pero bueno, el final del sanchismo iba a venir con coletazos llamativos. ¿Quién se podía llevar un coletazo y a quién le puede tener más ganas de dar ese coletazo a Pedro Sánchez? Pues a la UCO. Bien, pues el coletazo a la UCO no es que se esté preparando, es que ya está en marcha. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, pero les cuento antes qué es lo que está pasando. La UCO tiene que tener un mando, el mando tiene que ser coronel. El coronel que estaba ahora, Rafael Yuste, ha estado protegiendo la independencia y capacidad de actuación de la UCO. Fruto de ello, todas las investigaciones por corrupción que acosan en estos momentos a Pedro Sánchez por motivos obvios. Uno, motivo obvio, que la UCO actúa. Dos, motivo obvio, que a Pedro Sánchez le rodea corrupción por todas partes. Vamos, que literalmente abre el frigorífico y le sale un caso. Bien, esta persona, que era coronel, han decidido que lo ascienden a general. Como el cargo que tiene que mandar en la UCO tiene que ser coronel, automáticamente la UCO se queda sin mando y esto, a ojos de Fernando Grande Marlaska, es un paraíso para introducir a alguna persona de las suyas. Sobre el ascenso que me preguntaba sobre el coronel Yuste, ¿es un ascenso que entra dentro de la normalidad? Miren, de normalidad y un churro. Vamos a ver, ¿tenía que ascender y tiene méritos para ascender Rafa Yuste? Todos los que ustedes se imaginen. Para empezar, la última etapa que hemos visto. Para continuar, todo su currículum y toda su carrera en la Guardia Civil. Bien, ¿tenía que ascender? Obvio, ¿vale? ¿Tenía que ser justo en este segundo? Dice Pilar Alegría, con plena normalidad. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no se le concedió cuando lo solicitó el ascenso a Pérez de los Cobos? Porque a ustedes no les dio la gana. Vale, por lo tanto, evidencia número uno, pueden permitir que una persona suba o no suba. Yo no estoy pidiendo para nada que no se le ascienda a general, a Rafa Yuste, pero sí que se haga en el momento en el que convenga al cuerpo, ¿verdad? Bien, tan cierto es esto, tan evidente es, que de hecho a Pérez de los Cobos se lo negaron. Bien, bueno, sigamos ahora con el otro caso. ¿Qué es lo que ocurre? El ascenso a general de esta persona libera una plaza. ¿Quién se lo merece? Se lo merece un tal Balas, les sonará a todos, ¿verdad? Teniente coronel Balas, una de las personas más odiadas por la cloaca del PSOE. ¿Por qué le lanzan la cloaca? Para acabar con él. ¿Por qué? Porque por debajo de Rafa Yuste hay una persona, que es el teniente coronel Balas, que es el que lleva las unidades directas de investigación. Este es el jefe, el coronel, este es el teniente coronel, que lleva todo el operativo en el campo, todo el operativo en la práctica. Muy bien. El teniente coronel Balas está en estos momentos en los cursos de ascenso a coronel. En cuanto deje de ser teniente coronel y sea coronel, puede ser jefe de la UCO. ¿Qué ha hecho el gobierno? Vamos a subir corriendo a Rafa Yuste a general, de forma que le pillemos todavía al teniente coronel Balas como teniente coronel. Resultado, no puede ocupar el cargo. Esto es lo que ha ocurrido. Bien, según Pilar Alegría, esto es normalidad. Ya. Y un churro. Han acelerado uno de los nombramientos para que al teniente coronel Balas no le diera tiempo, porque el teniente coronel Balas es la persona que está llevando todos los casos de corrupción que en estos momentos tienen sin dormir, ahora sí de verdad, no como con Podemos, tienen sin dormir a Pedro Sánchez. Bien, pero déjenme que recopilemos, por si esto les parece sin más, ¿será una casualidad socialista de la vida? Pues no. Bien, vamos a recopilar los ataques del gobierno a la UCO, porque esto ya se ha convertido en una tradición. Miren, nada más llegar este señor, fíjense si tenía claro lo que iba a ocurrir y fíjense si tenía claro que los casos de corrupción iban a sobrevolar, vamos a decirlo así. Nada más llegar, ¿qué hicieron? Cargarse a Sánchez Corbí. ¿Quién es Sánchez Corbí? Era en aquel momento el coronel jefe de la UCO. ¿Qué hicieron? Quitarlo. Fuera, que no nos interesas. ¿Por qué? Porque Sánchez Corbí es como Rafael Yuste o incluso más. O sea, es la garantía absoluta de independencia del cuerpo, que desde luego nada que echarle en cara a Rafa Yuste, que lo ha mantenido con una integridad absoluta. Bien, ¿cuál fue el segundo camino, el segundo paso? Escasez de medios a lo bestia. En España, por si ustedes no lo saben, la UCO, que aparece en todos los periódicos, tiene 200 efectivos, 200 personas, se acabó. No hay más. Para asesores dentro del gobierno, 800 y pico. Para toda la UCO, 200. Pero esos 200 están en temas de corrupción. Mentira. La UCO atiende otro tipo de casos de investigación judicial. ¿Cuántos hay de esas personas? ¿Cuántas hay adscritas a casos de corrupción? 60 para todo lo que vemos. Deberían estar en el Tito Berni, pero allí no les han ubicado. ¿Por qué? Porque les tienen más miedo con nublado. Pero 60 para la trama Coldo en todas sus variantes, mascarillas, contratos de petróleo, obras públicas, tal. 60 personas. Para Begoña Gómez, para David Sánchez, para todo eso, 60 personas. Bien, siguiente paso que tomaron. Ascenso acelerado, el que están dando en estos momentos, de Rafael Yuste para sacarlo de la UCO. Esto de casualidad no tiene absolutamente nada, como ya les hemos explicado. Pero en medio, por si alguien tenía alguna duda que ha habido,
Ataques de la cloaca. ¿A quién? Al teniente coronel Balas, el mismo que se merece el cargo y están buscando que no lo pueda tener, y por cierto, a toda la UCO, porque tenían archivos de toda la UCO para desacreditarles. Archivos falsos, pero ahí están ellos, para algo está la cloaca, ¿no? Para hacer falsedades. Venga. Además, ¿qué ha pasado? Filtraciones contra la UCO patriótica. Si se acuerdan, han empezado a salir desde hace unos meses, un año, año y pico, qué casualidad, en febrero del 24 fue la detención de Koldo García Izaguirre y a partir de ahí del gobierno han salido filtraciones utilizando un término, la UCO patriótica, con lo cual quieren desacreditar la labor de la UCO. Esto viene directamente desde el gobierno, lo digo porque lo sé, no es ninguna suposición. Bien, y atención porque llegaron al sumum con el bulo de la bomba Lapa a Sánchez. Casualmente, la información que deformaron para conseguir lanzar este bulo venía de la cloaca. La cloaca lo tenía esos archivos 4 meses antes. ¿Qué es este bulo? Este bulo fue que se inventaron que la UCO estaba preparando un atentado con bomba Lapa para el presidente del gobierno. Sí, alucinando, ¿verdad? Ya, bueno, es a lo que se dedican. ¿Quién lo distribuía? Radio Televisión Española, entre otros medios. Bien, ¿y en qué se basaba el bulo? En que habían cogido de una persona de la UCO unas conversaciones y las habían cortado, las habían manipulado de arriba abajo. Entonces, resulta que esta persona decía, lo mismo nos ponen una bomba Lapa, se refería a ellos. Y lo unieron con una conversación 4 o 5 mensajes después que no tenía nada que ver, en la que hablaba de Pedro Sánchez. Hicieron así, cortaron, pegaron con 2 narices y lo distribuyeron. Y decían que la UCO estaba preparando un atentado con bomba Lapa. Se publicó porque, gracias a Dios, en los medios estaba en la conversación entera, se publicó la conversación entera y se vio la burda manipulación. Les digo igual. Esto es lo que ha preparado el gobierno y su cloaca contra la UCO. ¿A que encaja mucho más la versión mía de que han acelerado el nombramiento de Yuste para que el teniente coronel Balas no pueda serlo? Todas las personas tienen derecho a defenderse. Todas las personas a respetar su presunción de inocencia. Pero lo que no tienen derecho es a esparcir pues este tipo de mentiras, de bulos, de desinformación para tratar de hacer daño a otras personas. ¿Esto es estrategia de defensa, usted cree? No lo sé. No tengo esa valoración. Lo que digo es que, en fin, que no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje ni amenaza. Hablando de chantajes, el de la cloaca. Por cierto, todo el mundo tiene derecho a defenderse, menos el novio de Isabel Díaz Ayuso, que hay que filtrarle todo para machacarla a ella. Son las tesis de Pedro Sánchez. ¿A qué se estaba refiriendo Sánchez? Este hombre que va de víctima, el autor de la cloaca, el autor de las filtraciones, el autor de vamos a aplastar a la UCO, el autor de vamos a machacar a los jueces. Este señor se está refiriendo a los mensajes que están lanzando Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Pues que, como tiene, lo consideraron una virtud, es evidentemente un vicio, pero además lo tiene en escala mayúscula, que es la soberbia y la chulería, pues está despreciando y ha dejado que Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos acaben en prisión. Y ahora empieza a tener un poquito de miedo. ¿A qué? A lo que están diciendo. ¿Y qué están diciendo los dos? Pues lo que están diciendo básicamente es que su mujer estaba metida de hoz y coz en el rescate de Europa. Pero claro, yo simplemente lanzo una pregunta. Raúl Vilas, Carmelo Jordá, bienvenidos. Hola, Carlos. ¿Puede estar ella metida sola en el rescate de Europa? Porque que yo sepa, ya no es presidenta. O sea, este error lo comete Pachi López, pero pocos más. Tenía que tener la anuencia de su marido sí o sí para poder sacar adelante este rescate. Claro, su papel en el rescate de Air Europa es en tanto ser mujer del presidente del gobierno. Como su papel en todo lo demás. Si Pedro Sánchez no fuese presidente del gobierno, como presidenta de Guacalúa o del centro de África o tal, no hubiese tenido nada que decir en el rescate de Europa. Pero vamos, es que este señor que dice que no acepta chantajes cuando todo su poder se basa en pagar los chantajes. Vamos a ver, que compró la investidura a cambio de perdonarle el delito a 7 delincuentes que le están chantajeando permanentemente, y ha ido precisamente a esas radios catalanas, que era Bracuno y a la Televisión Española de Cataluña, para arrastrarse todavía más ante los que les están planteando un chantaje. Y otra cosa que dice ¿cómo que Koldo y Ábalos no tienen derecho? Koldo y Ábalos
tendrán el derecho que les ampare la ley. Quiero decir, él no es para decir quién tiene derecho, no. Si vulneran la ley con sus acusaciones, pues que vayan a los tribunales y les presenten una demanda por difamación o por calumnias, porque no lo hacen. De A lo hecho, mejor porque temen que se abra otra nueva vía de investigación. Y la presunción de inocencia, ¿en qué se está vulnerando la presunción de inocencia de Pedro Sánchez? De hecho, Pedro Sánchez se lo hizo al juez Peinado y se lo hizo sin tener ni maldita razón, hasta el punto de que por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le tumbó la querella que le había presentado el juez Peinado. O sea, que este señor ya conoce el camino de los tribunales y de ir contra determinadas personas, que lo haga con Ábalos y lo haga con Koldo. Claro. Mira que lo tiene fácil. Vamos a escuchar, ahora te doy la palabra, Carmelo, pero vamos a escuchar a qué se refiere, qué es lo que le produce miedo. Escuchen a Ábalos. ¿Y Begoña Gómez gestionó la ayuda? Yo no lo sé, lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo. Y sí que es verdad que pues habían conocido a la esposa del presidente en un viaje fuera, se habían llevado bien, en fin, tenía acceso y tenía capacidad, imagino que lo harían. Esto es lo que le preocupa. Declaraciones de José Luis Ábalos, a OK Diario, escuchaban a Eduardo Inda, ¿y qué es lo que están diciendo? Que el rescate estaba manoseado. ¿Por quién? Por Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. ¿Y cómo podía manosearlo solo ella? De ninguna manera. Porque ella tendría que ir a alguien para que el rescate se aprobara, ¿no? ¿A quién puede ser? Hombre, va a ser, que digo yo, ¿no? Que a Pedro Sánchez. Bien, vamos a escuchar a Koldo García Izaguirre porque directamente cuantifica cuánto se podría haber llevado, por lo menos en una primera fase. Hago esta puntualización porque es que en declaraciones posteriores ha hablado de otros pagos adicionales, de 200.000 euros, pero el mollar, el troncal, supuestamente 1 millón para Begoña Gómez. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. Empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. 1 millón, hasta decir 1 millón. Y dice, el buen trato, Carmelo, ¿qué es el buen trato en un rescate? ¿Que te reciben con educación o que te facilitan que cobres? En este caso, por ejemplo, podemos decir que el buen trato fue la velocidad, porque fue el rescate, ese rescate iba en avión totalmente. Yo diría que todo, ¿eh? Es decir, aparte, y el rescate en concreto. La cifra empezó en 400 millones y salió en 475 millones, mientras no dejaban de bajar los activos que respaldaban eso, porque era un préstamo. Por lo tanto, tenía que haber activos que lo respaldasen. De una empresa que necesitaba ser rescatada justo después de repartir beneficios, que no se nos olvide. Y justo después de otra ayuda de Nadia Calviño de 141 millones, vamos, que es que buen trato no, ejemplar trato. Sí, si todas las empresas estuviesen así de bien tratadas en España, vamos, tendríamos todas las multinacionales del mundo. Lo mejor es que ahora la versión de Air Europa es maravillosa, dice, pero si hemos devuelto el dinero, claro, no me extraña, o sea, con tanta ayuda salieron de todos los problemas. Hay en la frase que hemos visto antes de Pedro Sánchez, hay una cosa que a mí me parece clave, ¿no? Que dice que no van a aceptar chantajes. A ver, chantajes los chantajes los sufre aquel que tiene o que ha dado un motivo por el que puede ser chantajeado. Es decir, a mí no me chantajea nadie porque yo soy un panoli y no tengo ningún secreto ni nada. Exactamente eso le ha contestado Ábalos. Pero es le que ha dicho, verdad. si chantajeamos es porque podemos. Es que es verdad, es que decir, si hay posibilidades de chantaje es porque hay razones que en este caso, o sea, digamos, nosotros no sabemos exactamente cuáles son, pero parece ser que el señor Ábalos sí, para que haya un compromiso, haya ahí un tipo de información que de ser revelada perjudicaría tanto al gobierno que estos la utilizan como herramienta de defensa. Es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo. Los primeros avisos, oye, que tengo esto, oye, que cuidado que la cifra es tanto, es decir, hasta ahora está claro que es una estrategia de defensa en la que no se quiere pasar a mayores, ¿no? Es decir, la que se está, pues eso, transmitiendo la información que está ahí o que puede estar ahí para ver si hay alguna respuesta. Pero oye, es eso, lo decía antes Raúl, precisamente este gobierno sabe mucho de chantajes porque lleva años pagándolos, porque está en la Moncloa y lanzándolos, anda que no los lanza. En virtud de pagar un chantaje, que es, entre otras cosas, la amnistía de unos delincuentes. Pues sí que aceptas chantajes y si esto es un chantaje es porque hay un motivo para ser chantajeado, así que cuidado. El hijo de Ábalos, Víctor Ábalos, que por cierto no está imputado, pero aparece por todas partes en los informes de la UCO, también ha abierto la boca y ha ido exactamente en la misma dirección. O sea que, no sé, según Sánchez también será un chantajista, escuchen. José Luis Ábalos fue o bien ninguneado o presionado por Zapatero para el rescate de Plus Ultra y por el entorno
del propio presidente del gobierno podemos inferir que de su propia esposa para que se le rescatara a Europa? Ambas. Ha estado presionado. Ambas. Ha estado presionado y sí, confirmando que efectivamente hubo manoseo del rescate. Repito, esta persona no está imputada. En el caso de las otras dos personas, de Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, pues Pedro Sánchez, Raúl, lo mismo podía esgrimir y decir, claro, como están ya en prisión, les importa ya menos, como pueden mentir porque están imputados, este señor no está imputado. Por tanto, este señor no se puede agarrar a nada. Y aquí estamos todos esperando, oiga, Pedro Sánchez, póngale una querella. ¿Por qué no se la pone? Porque a lo mejor le sacan los chats, porque a lo mejor le sacan audios. A mí la información que me llega, yo no sé si Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos van a pactar con la Fiscalía Anticorrupción, pero la información que me llega es que sí tienen pruebas, en concreto grabaciones, sí que me llega, de determinadas conversaciones donde se habló del rescate. No sé si están dispuestos a ponerlas en circulación, no sé, eso ya es cosa suya. Ahora, que sí que debe haber pruebas de estas cuestiones que están diciendo, de lo de Begoña Gómez y la mediación en Europa, a mí me llega que sí. Es que además de que las puedan tener, es que ya existen indicios por todos lados. Por todos lados. Tú mismo has publicado bastantes noticias. Unas cuantas, y sí. Entonces, pues además todo el mundo se queda con lo que dice Koldo, por ejemplo, con el 1.000.000 de euros. Pero al margen de que se haya pagado 1.000.000 de euros o lo que sea, o incluso nada, solo el hecho de que el CEO de Air Europa hable del buen trato de Begoña Gómez quiere decir que Begoña Gómez se ha implicado en el rescate. Y como decíamos antes, Javier Hidalgo no contacta con Begoña Gómez porque sea experta en responsabilidad social corporativa o porque vaya a llenar la España vaciada de proyectos, tal, porque es la mujer del presidente del gobierno. Entonces es el buen trato de la mujer del presidente del gobierno. Que le hayan pagado o no, pues habrá que demostrarlo, pero incluso aunque no hubiese cobrado, es un escándalo. Vamos a ver, vamos a recopilar, decía Raúl, y es verdad, es decir, más allá de lo que estamos escuchando ahora, que realmente lo que les estamos escuchando a Koldo y Ábalos lo que hace es confirmar esto. Pero más allá de esas declaraciones, de esas testificales, les podríamos llamar así, lo cierto es que la UCO tiene certificado y comprobado infinidad de indicios que apuntan a que, evidentemente, hubo un manoseo del rescate de Europa por parte, yo ni tan siquiera diría solo de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, porque habrá gente que diga, hombre, si el presidente del gobierno da el rescate podrá hacer lo que quiera. No, esto es un Estado de Derecho. No puedes repartir un dinero que no es tuyo. Ese dinero es nuestro, es de los contribuyentes y no se puede violar el procedimiento administrativo como te dé la gana, porque si no, estaríamos en lo que estamos viendo, en una sensación de excepcionalidad, como decía Ángel Víctor Torres. Tú sí, tú no. ¿Por qué? Pues se pueden imaginar por qué. Vamos con los datos que tiene totalmente certificados ya la UCO. Reuniones de Begoña Gómez y Javier Hidalgo, en concreto 2 en sede de Globalia. Allá se desplazó. Por cierto, un pequeño detalle. Cuando la mujer del presidente se desplaza, va con el séquito de seguridad presidencial. El primero al que avisan y al que informan es al presidente del gobierno. Ergo, de esas visitas tenía conocimiento y tenía información plena Pedro Sánchez. Bueno, pues 2 reuniones. Pero cuidado, y de Sánchez con Ábalos y de todos ellos con Calviño, que era la supuesta responsable del dinero. Bien, ¿cuándo cuándo hubo la mayor concentración de reuniones? El 16 de julio de 2020. ¿Saben lo llamativo de esta fecha? Que no estaba solicitado el rescate. Era prácticamente un mes antes. ¿Y qué ocurrió aquí? Primera hora de la mañana, Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Primera hora de la mañana. Siguiente reunión el mismo día. Se va Javier Hidalgo con Víctor Aldama y José Luis Ábalos a otra reunión. Sale de ahí José Luis Ábalos y cierran el día con la reunión Ábalos, Sánchez y Nadia Calviño. ¿De qué se habló? Sabemos que se habló del rescate, básicamente porque en los chats posteriores José Luis Ábalos, al día siguiente, el 17 de julio, intercambia mensajes con Koldo y con Víctor Aldama y les dice, el 17, me ha llamado el presidente del gobierno para explicarme cómo va el tema de Air Europa. Es decir, está totalmente cotejado y comprobado que este 16 de julio hubo reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo y después se lanzó toda la maquinaria ministerial. ¿Qué pintaba ahí Begoña Gómez? Lo obvio, ¿verdad? Bien, atención a la llamada de Hidalgo, Javier Hidalgo, a Begoña Gómez. Saltamos poquito más, o sea, era el mismo verano, plin, 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 pasa el mes de agosto y el 3 de septiembre hay una llamada de Javier Hidalgo a Begoña Gómez. ¿Quién la narra? Víctor Aldama. Y es la famosa frase en la que Víctor Aldama dice, está muy nervioso, Javier Hidalgo va a hacer cualquier cosa, va a llamar a Begoña Gómez. Esa llamada se habría producido el 3 de septiembre. ¿Qué es lo que quería? Lo dicen en el chat, desbloquear el cobro del dinero. Desbloquear el cobro del dinero. Aquí ya había sido solicitado el rescate, pero no había sido aprobado por Consejo de Ministros. Entonces, ¿por qué había que desbloquear el dinero si no estaba aprobado? Venga, sigamos. Cuidado con esta historia. Pago de Guacalúa,
es una sociedad que forma parte del Grupo Air Europa de Globalia, pago de Guacalúa al Africa Center de Begoña Gómez. Antes de todo esto se había fraguado ya una relación de Begoña Gómez con Guacalúa y con Javier Hidalgo, obvio, hasta el punto de que Guacalúa, que es una sociedad creada en el grupo de Javier Hidalgo, estaba asumiendo pagos, gastos, de los que tenía Begoña Gómez en el Africa Center, porque Begoña Gómez también había sido enchufada en el Africa Center. ¿Qué pinta Guacalúa entrando a asumir pagos del Africa Center? Pues que tenían ya una relación y tenían una alianza, obviamente. Venga, sigamos. Reuniones de Begoña Gómez con Hidalgo en San Petersburgo. En septiembre de 2019, antes de todo esto que estamos viendo, la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo llega a tal punto, por cierto, y de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, llega a tal punto que directamente la Organización Mundial de Turismo le invita a Begoña Gómez a San Petersburgo, a la Asamblea Internacional de Turismo, donde está Javier Hidalgo y donde allí, bueno, pues hablarían de lo que ellos sepan. Pero allí estaba Víctor Aldama también, hay determinados momentos en los que se habla lógicamente de negocios, y una semana después de esto es casualmente cuando se le pone a la trama a un topo de la Guardia Civil para que les informe de los movimientos de la UCO y de la justicia, una semana después de este encuentro, el comandante Villalba. Sigamos, permanencia en el Consejo de Ministros de Sánchez. Después de todo este merengue que les hemos contado, que evidentemente certifica que había una vinculación entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez, ¿qué ocurre? Que violando la ley de conflicto de intereses, Pedro Sánchez se planta en el Consejo de Ministros, noviembre ya del año 20, y ahí sí se aprueba definitivamente el rescate. ¿Saben lo que dice la ley de conflicto de intereses? Que Pedro Sánchez no podía estar allí, y estuvo, y fue decisivo, y ordenó el pago del rescate. ¿Por qué no podía estar? Porque su mujer, y así lo dice expresamente la ley de conflicto de intereses, su cónyuge tenía una vinculación con la empresa beneficiada. ¿Estuvo? Claro que estuvo, hemos publicado hasta las actas del Consejo de Ministros. Casa de Villaparra para Ábalos, siguiente prueba que tiene totalmente confirmada la UCO. De hecho, ha formado parte del auto de procesamiento de juicio oral para José Luis Ábalos. Esta casa se le paga a José Luis Ábalos, son unas vacaciones en Marbella, un chalet, por cierto, como era para Ábalos, pegado a un puticlub. Es que cada uno es como es. Bien, la casa de Villaparra se le paga y la UCO ha certificado que se le pagó porque hay unos chats, y lo dice Víctor Aldama, por las molestias ocasionadas en el rescate de Europa. ¿Cómo que las molestias ocasionadas? ¿Cómo que se le paga una casa? ¿Cómo que se le paga una casa de forma oculta? ¿Pero qué es esto? En mi pueblo a esto le llamamos cohecho. Bien, pues si se pagó por las molestias ocasionadas en el rescate de Europa, algo tendría que ver a Europa, ¿no? Venga, siguiente prueba y cuidado, ahora aparecen ya estas testificales de posibles pagos a Begoña Gómez. Pero como decía Raúl, de aquí, hacia arriba, todo está ya certificado. Hombre, no tiene nada de extraño que si Begoña Gómez estaba metida de hocicoz, pues lógicamente al final tiene toda la credibilidad, como está diciendo Coldo García Izaguirre, como está diciendo Ábalos, que Begoña Gómez cobrara. Creo que nos está escuchando ya Pedro Muñoz Abrines. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros, Carlos. Nada, un placer, Pedro. No sé si has podido escuchar la enumeración de pruebas que tiene certificadas la UCO. Claro, de pronto aparecen estas declaraciones de Coldo y Ábalos y tenemos que escuchar a Pedro Sánchez diciendo no, es que me están chantajeando. Pues perdone, pero confirma todo lo que ya tenía investigado la UCO. Efectivamente. Bueno, en primer lugar hay que decir que Pedro Sánchez intenta aparecer como alguien que desconoce absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Se hace el nuevo, todo es mentira, todo es un intento de chantaje, pero de esto hay que decir varias cosas. En primer lugar, Pedro Sánchez no tiene ninguna credibilidad. Hemos visto a lo largo de su mandato y especialmente con todos los escándalos que han salido que miente, oculta, no le constan las cosas, pero en realidad todos sabemos que sí lo sabían, ¿no? Y tenemos que recordar, por ejemplo, cuando dijo aquello de Aldama de esto es una inventada, ¿no? Bueno, pues ahora está en la misma estrategia. En segundo lugar, si es un chantaje, ¿sobre qué le están chantajeando? ¿Con qué cosas? Porque evidentemente solo alguien puede chantajear cuando tiene algo que puede recriminarle o que puede ser negativo para otra persona. Y en tercer lugar, yo no sé exactamente qué es lo que hay detrás exactamente, porque eso hay que investigarlo y esperemos que la justicia termine de dar los pasos definitivos que hasta ahora han estado parando en las investigaciones iniciadas en su momento por el juez Peinado, pero es evidente que tiene mucha verosimilitud. ¿Por qué? Porque como tú has indicado, hay una relación de indicios, de pruebas, de mensajes, etcétera, que demuestran que había una conexión, que había una relación y que hubo conexiones y que hubo indicios de influencia. Es decir, cuando se intercambia Aldama y Coldo un mensaje en el que dice que Hidalgo está muy nervioso y que por el rescate y que ha llamado o va a llamar a Begoña,
Eso se hace en un momento en el que nadie necesitaba chantajear a nadie. Pero es un Pedro, mensaje fíjate, espontáneo. yo, sobre todo, Pedro, vamos a ver, tú eres abogado y tú sabes de qué va esta historia del cumplimiento de la ley, de los procedimientos, del procedimiento administrativo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en la izquierda que dicen, bueno, Aerolíneas ha rescatado todos los países en época de COVID. Las aerolíneas son estratégicas. Oiga, que me da olímpicamente lo mismo. O sea, la cuestión es que hay unas leyes que hay que respetar. Y en el procedimiento administrativo me parece una auténtica obscenidad y me parece un insulto a la inteligencia que ahora nos pretendan convencer de que caben las llamadas a la mujer del presidente, vámonos a San Petersburgo, monto una sociedad, esa sociedad te paga a ti, para el otro una casa en Villaparra por las molestias. ¿Pero qué es esto? Esto se llama mafia. Esto no se llama procedimiento administrativo. Hombre, claro, vamos a ver, es que uno puede discutir si el rescate era necesario o no, que probablemente lo era, pero la cuestión es el procedimiento, que en una democracia es muy importante. Las formas, el derecho administrativo está para algo y por lo tanto no vale cualquier forma. No vale que uno inicie un expediente porque hay influencias de terceras personas que son las que estimulan a la administración, con independencia de que el objeto final fuese legal, el procedimiento lo puede invalidar si tú te sales de la ley. Y sobre todo si ha habido un posible tráfico de influencias. En segundo lugar, hay que poner en cuestión la cantidad que se dio. Exacto. Porque las cantidades no se corresponden con las solicitadas y a lo mejor tampoco se corresponden con lo que merecía Air Europa teniendo en cuenta su circunstancia económica. Pensemos por qué Nadia Calviño se quitó de en medio en el último rescate, en el último préstamo de los 475 millones de euros, cuando conoce que al parecer están repartiendo dividendos y por lo tanto esa parte habría que analizarla también. Y evidentemente los plazos, es decir, este es un rescate que es absolutamente excepcional porque se resuelve en un plazo muy corto de tiempo, sobre todo si lo comparas con las decenas y decenas de empresas que lo estaban pasando igual de mal o incluso peor y que necesitaban también esa ayuda, ¿no? Por lo tanto, sí que se ve una circunstancia excepcional, como por ejemplo decía Ángel Víctor Torres con las mascarillas, cuando un funcionario, de acuerdo al informe de la UCO, dijo que la compra de las mascarillas la sacaron fuera del circuito porque había una funcionaria que no lo veía claro, ¿no? Entonces, cuando tú estableces un procedimiento excepcional, pues lógicamente puedes incurrir en un delito muy grave. Y además Pedro, en este caso... Y en este caso tiene credibilidad que haya habido posible influencia y alguna intervención de Begoña Gómez, porque ya hemos visto a lo largo de su trayectoria que ha generado unos hábitos o una especie de patrón. Es decir, lo vimos también, por ejemplo, con Barrabés. Es decir, Barrabés le ayuda a ella y ella manda cartas de recomendación para que se contrate en Red.es a las empresas de este señor. Con la cátedra de la Universidad Complutense, cómo utilizó supuestamente su posición de influencia por ser la presidenta del gobierno para recibir ciertos patrocinios, ¿no? Está, por lo tanto, Pedro, que está clarísimo. Si es que ni el cuánto, que pasó de 400 a 475 millones mientras no dejaban de bajar los bienes que tenían que dar garantía a la devolución, ni el cuándo, que fue aceleradísimo, ni el cómo, ahí metía a mano toda persona de cargo político, eso no es un procedimiento administrativo, ni el quién, que pinta ahí la mujer del presidente del gobierno. Pedro, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Carlos. Adiós. Bueno, pues vamos a pasar de lo obvio, que son las acusaciones de corrupción, que claro, está tan nervioso Pedro Sánchez porque es a Begoña Gómez. Yo estoy convencido de que porque si vas a Begoña Gómez no podía autorizar un rescate, es decir, hay que saltar a él. Pero bueno, vamos a aparcar esto y vamos a ir con el tema de si cae este señor, si no cae, el tema de Junts, si puede haber una moción de censura o no. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Me faltan votos para presentar una moción de censura que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Pues posiblemente esta es la historia, ¿no? Vamos a hablar de esto, más allá de la fórmula de la moción de censura, sobre todo si va a haber aquí apoyos para tumbar a este señor, a Pedro Sánchez. Yo creo que el apoyo clave en estos momentos, por mucho que digan ellos que no, saca Abad, sí, saca Abad un chorizo. O sea, el apoyo clave en estos momentos, o hay dos, el de Bildu, pero ese es incuestionable. Bildu ha cerrado un pacto
a muerte, y no quiero hacer chistes con esta historia, ha cerrado un pacto absolutamente blindado con Pedro Sánchez, lo sostiene porque le interesa al 100%, a los proetarras, que quieren que les diga, y dos, el apoyo de Junts. Junts, por mucho que diga, si Junts no decide votar en contra de una posible moción de censura, se ha acabado. Este señor se queda ya trincherado, entró con sus votos y para echarlo hace falta una moción de censura. Si no la apoya, se queda dentro, Carmelo. Desde luego. Y el problema que tenemos en este momento es que los partidos que, digamos, por una supuesta cierta afinidad ideológica, insisto, muy supuesta, es decir, los partidos que no son de extrema izquierda dentro del conglomerado este de la investidura, del bloque de investidura, como lo llamaban ellos, pues tienen serios problemas en sus respectivas regiones. Está el PNV y está Junts. Junts tiene una posición muy difícil, porque Junts tiene por un lado digamos, esta situación con el PSOE y por el otro lado la situación de Alternativa per Catalunya, que está subiendo y que les está quitando votos según todas las encuestas de una forma tremenda. PNV tampoco lo tiene nada fácil, porque PNV el otro día, por ejemplo... PNV yo creo que ya se ha ahogado, literalmente. Efectivamente, había una encuesta en la que el segundo partido en Navarra era Bildu, pasando por delante del PNV de su presentación allí y también del PSOE, que era un dato tremendo. Y en el País Vasco las últimas elecciones estuvieron ya muy ajustadas y las siguientes, vaya usted a saber cuál sería el resultado. Que esa es mi tesis de por qué con la famosa información sobre si se reunió Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío, en plena negociación de la moción de censura, esa es mi tesis de por qué salió tan rápido Otegi. No, eso es mentira, porque ellos están absorbiendo los votos del PSOE en Navarra y en el País Vasco y los están absorbiendo en base a la argumentación de nosotros somos izquierda como ellos, pero no somos corrupta. Que dan ganas de decir, no, usted simplemente, oye, pertenecían a una banda asesina, una cosica de nada, ¿verdad? Ahí quedará el robar dinero cuando se puede matar a una persona o a 900, ¿verdad? Pero dicho esto, ese es el cartel con el que ellos se presentan y ellos saben que como se les mezcle en el tema de la trama Coldo, Anchón Alonso, obras públicas, van a empezar a tener peaje. Pero bueno, de momento ese es el cartel con el que se ven. Peaje que probablemente también tendrá que pasar en algún momento el PNV. No, el PNV allí ya lo está pasando. Allí todo el mundo descuenta en País Vasco y en Navarra que estaban metidos de hocicoz en la trama, más en otras tropecientas tramas en las que han estado. Y en esa situación la verdad es que se le dan muchas vueltas políticamente al tema de la moción de censura, pero claro, es que es una situación un poco endiablada, porque yo entiendo la carga política que puede tener una moción de censura, incluso aunque la pierdas. Pero mira, aquí se han presentado mociones de censura y se han perdido casi todas, y eso no ha supuesto una revolución y las cosas han seguido como estaban. Lo ha hecho, de hecho, hace muy poco Vox presentó una moción de censura, presentó al candidato el señor mayor Tamames, no me salía el nombre, y ¿qué pasó después? O sea, dice, no, hay que presentar una moción de censura para que se retraten. A ver, retratan los fotógrafos y los pintores. Pero aquí estamos todos retratados, todos sabemos en qué está cada uno. Raúl, no hay ninguna posibilidad de que salga adelante una moción de censura con la actual composición de la Cámara. No la hay. Yo creo que es un error que Feijóo vaya a estos sitios chiringuitos del empresariado catalán, como Foment del Trabajo y tal, que han apoyado el proceso separatista y que son gente que han demostrado una deslealtad absoluta hacia España y prácticamente a suplicar el apoyo, que no se lo van a dar, porque es ridículo apelar a una conciencia ética del PNV o de Junts per Catalunya, o de que se preocupen por el bien común y por los intereses generales de España, cuando su objetivo es que a España le vaya lo peor posible. No la van a apoyar porque tiene el mismo miedo que tiene Sánchez a las elecciones, lo tienen ahora mismo, como ha explicado Carmelo, el PNV y Junts. Saben que les va a ir muy mal y ellos solo piensan en su propio interés. Por tanto, yo creo que Feijóo, me gusta mucho más el Feijóo que convoca movilizaciones que el que se va a suplicar a los empresarios catalanes, además porque es que es una súplica que no le va a llevar a ningún sitio. Y es cierto que se dice que yo creo que es otro error en el que se está cayendo, que se dice de que, bueno, que las mociones de censura se pueden perder en cuanto a los votos, pero se pueden ganar políticamente. Se pone siempre el ejemplo de Felipe González y de la moción de censura contra Adolfo Suárez. Pero es que esto, y es igual,
tratar o aplicar una estrategia contra Sánchez como si Sánchez fuese un político normal. Y el propio Feijóo ha hecho discursos muchas veces diciendo que estamos en una situación anómala. En esta situación anómala no hay victoria política de una moción de censura si la pierdes en votos, que Sánchez lo iba a utilizar para reforzar más su poder. Entonces, para decir que sigue habiendo una mayoría. Yo creo que el PP tiene que trabajar en todos los frentes para intentar derribar a este gobierno y que trabajen intentando conseguir votos para una moción de censura. No me parece mal, pero eso no se hace en público ni yendo, sino es que por hay abajo. una cosa que parece que se nos olvida. Vamos a ver, esta historia de no, es que claro, Junts tiene 7 y el Partido Popular tiene 137 y Sumar tiene 31. Los tiene en el momento de la votación. Los votos no pertenecen a los partidos. Por tanto, lo que tienes que hacer es intentar ganar electorado. O sea, no es una cuestión de sumar escaños de otros partidos. Claro. No, es cuestión de convencer al electorado. Y al electorado se le convence trabajando, lo primero, es decir, estando en todas partes, acudiendo a los medios de comunicación, diciendo lo que tienes que decir, conectando y teniendo un corpus ideológico que conecta con la gente. Háblales de la unidad de España, háblales de la rebaja de impuestos, háblales de que se tiene que acabar la dictadura fiscal, háblales de limpieza frente a la corrupción, háblales de que no te puedes mezclar con determinada gente, y lo de gente por llamarles algo, que tienes que estar lo más alejado posible del nacionalismo y del separatismo, que si te mezclas con ellos el proyecto es destruir España. Háblales en esos términos y conseguirás que gente que está en Vox o gente que está en otro lado, o Vox gente de los que está en el PP, o gente que está en PNV o gente que está en Junts, deje de votar a sus partidos y pase al tuyo. ¿O es que acaso no es lo que está haciendo Alianza Catalana? ¿Cómo le está robando la cartera a Alianza Catalana a Junts? Que se la está birlando y les está dejando hasta sin calcetines, hablando a su gente. Es el modelo de Alianza Catalana. Yo no estoy hablando de su ideología, estoy hablando de ir a convencer a la gente. Y por supuesto que eso funciona, y tienes que ir a decirles eso, y ve a recuperar tu electorado. Yo todavía recuerdo las épocas en las que el Partido Popular llegó a tener 160 y pico, 170 y pico, 180 y pico. ¿Qué ha pasado? Algo habrá pasado, ¿no? Pues habla con la población, explícales lo que quieres, dales tu proyecto, pero efectivamente, o sea, ir a la moción de censura no, porque como son vasos estancos y lo que tenemos es lo que tenemos, no, pues no tiene por qué ser lo que tengamos. Movilización permanente. Si la situación es anómala, pues la oposición también tiene que, no digo ser anómala, pero sí afrontar la situación de manera realista. Y Pedro Sánchez los usos habituales de la democracia, una moción de censura, que bueno, que la podemos ganar, no sirven. Él se ha quedado atrincherado y hay que adaptarse, hay que movilizar, hay que estar con una movilización permanente hasta derribar a este gobierno, porque España está en peligro. Yo creo que nunca ha estado en una situación tan grave España. Los políticos tienen que asumir que se les paga para trabajar. O sea, si el Parlamento está paralizado, el trabajo no puede consistir, y aunque el Parlamento estuviese activo, no puede consistir el trabajo en voy allá, me siento, hago como que voto, ellos hacen como que presentan algo y al final no sirve para nada. No, ese no es el trabajo. El trabajo es estar permanentemente intentando captar votos. Esto en Estados Unidos lo saben de maravilla. Esto que le llaman el puerta a puerta, pues sí, eso es ser político. Eso es estar reuniéndote con determinados colectivos, con el campo, con el no campo, con autónomos, con empresarios. Eso es ser político, el otro no es ser político. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz. Presenten una moción de censura. Le digo más, señora García, si no les gusta su candidato, el señor Feijóo, pueden presentar, si quieren, a la señora Ayuso, incluso pueden presentar de candidato al señor Abascal. Preséntenla, señora García, porque esa moción de censura que lloriqueaba pidiéndola el viernes el señor Feijóo a los empresarios de nuestro país, efectivamente tuvieron que cambiar de tercio porque no tienen apoyos. ¿Por qué se siente tan ufana esta persona? Pues porque sabe que tiene el cargo garantizado hasta que Pedro Sánchez decida que se ha acabado esta historia. Y como Pedro Sánchez se va a trincherar, pues están todos encantados. Sí, pero, perdona que te interrumpa, pero ella ve la debilidad de Feijóo el viernes. Claro. Y si lo ve Yolanda Díaz, que precisamente no es una visionaria, lo ve el resto del mundo, quiero decir. No puedes transmitir esa debilidad, esa inseguridad, es el no saber, bueno, vamos a presentar una moción. No, tiene que ser una oposición sin cuartel, sin cuartel.
a Y luego, muerte. fíjate que a mí incluso esta historia de vamos a esperar a ver si CiU, a ver si Junts, que no, vamos a dejarnos ya de nacionalistas y separatistas. ¿Alguna vez un nacionalista le ha hecho un favor a España? ¿En serio? Vamos a hablar claro. Nunca, ¿verdad? Pero entonces vamos a dejar de acercarnos a quien lo único que puede hacer es destrozar el proyecto de salvación de España. Míriam Nogueras, yo creo que lo dice, otra cosa les podrá echar en cara, pero Míriam Nogueras no deja de decir estamos en fase golpista, queremos cargarnos España, pues entonces ¿para qué hay que acercarse a esto? Els que vulguin parlar amb Junts saben que només s'ha de parlar d'una cosa, de Catalunya, dels catalans, ni blocs ideològics ni blocs espanyols. Catalunya. Pues ya está, aire. O sea, para hablar de lo suyo, hable usted con los suyos y nos dejan en paz. O sea, porque lo que son es unos caraduras de tomo y lomo. ¿Qué quieren? Que les paguemos las pensiones. ¿Por qué? Porque son deficitarias. ¿Qué quieren? Que les fabriquemos el próximo golpe separatista. Pues que te lo fabrique tu tía, que es muy básico, de verdad. La verdad es que todo lo que decís es cierto, pero también es verdad que el Partido Popular se enfrenta a una situación que desde ese punto de vista es muy complicado, porque sí, no puedes pedir una moción de censura, no puedes dar esa sensación de debilidad, no puedes dar la sensación que yo creo que es lo que le está pasando sobre todo en los últimos meses al Partido Popular y se está notando mucho tanto en su impulso político como en los resultados en las encuestas, esta sensación de no saber el rumbo que tienes que tomar. No puedes hacerlo así, pero en cambio claro, todos tenemos una urgencia porque somos conscientes de que este gobierno atrincherado es muy peligroso. Y entonces estar año y medio más con este gobierno atrincherado es realmente un riesgo, como decía Raúl, tremendo para España. Yo es que un año y medio más no sé cómo se puede aguantar. Es algo que realmente me preocupa mucho. Entonces, claro, hay ahí una dualidad de no puedo hacer lo que serían los métodos habituales y no puedo hacer nada que realmente tenga ese impacto directo en que estos se vayan, que claro, que les está dejando desarmados. Nuestras generaciones es la primera vez que estamos verdaderamente preocupados por el futuro de España. Y no me extraña. Sí, sí. Miren, déjenme que les presente el hemiciclo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea con números de qué es lo que está pasando. Al final, hay algún escaño de UPN y tal, pero vamos, la mayoría, o lo que debería ser una mayoría de gobierno, si se quiere sacar esa moción de censura y se le quiere tumbar a Sánchez, en estos momentos está entre los 137 del Partido Popular y los 33 de Vox. De UPN me parece que hay un escaño más, con lo cual estaríamos hablando de 171. Se necesita una mayoría absoluta. 172 si pudieses convencer a la diputada de Coalición Canaria, que bueno... Si te arriesgas tú... Yo le digo, pero digo que es posible. Hay cierta tradición en convencer a los diputados canarios, o sea... Hay cierta tradición, método, ¿no? Vale, ¿no? sí. O sea, ¿qué quieren para Canarias? No lo veo muy complicado. Yo debo ser un utópico, pero a mí esto de ver el hemiciclo nacional fraccionado en qué hay de lo mío, qué hay de lo mío y qué hay de lo nuestro, que somos los que pagamos todo. Bueno, este es el panorama. 137 del PP, 33 de Vox, se podría sumar, estos que estáis diciendo, al final 171, 172 escaños. ¿Se llega a la mayoría absoluta de 176? No se llega, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Bueno, los de Bildu están totalmente férreos y blindados, no me extraña, al Partido Socialista. Les han liberado a todos los etarras. ¿Qué es lo que le preocupa a Bildu? Pues los etarras. Pues ya está, les han hecho el favor del siglo. ¿Qué les están haciendo además? Regalarles el ascenso en el País Vasco. ¿Qué más pueden querer? ¿Ellos creen en España? Sí, para destrozarla, ¿vale? Pues por lo tanto, Bildu no se va a mover. PNV, que hay gente que dice que se puede mover. Yo sinceramente creo que no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque a PNV, que está contando los días, porque Bildu lo va a dejar sin poder en el País Vasco en 3 minutos, en estos momentos lo que le preocupa es intentar salvarse allí en el País Vasco. ¿Y con quién gobierna en el País Vasco? Con el PSOE. ¿Va a traicionar al PSOE aquí? Ni de broma, porque entonces les acorta el tiempo y no tienen tiempo de reacción frente a Bildu. Los manda allí al huete, convocan elecciones, automáticamente Bildu, primera fuerza, necesita, porque no llega a mayoría absoluta al Partido Socialista, ¿y qué va a hacer el Partido Socialista? Degollar a PNV. Por tanto, están totalmente cautivos. Otro que no se va a mover. Junts, aquí entramos en la famosa historia. Junts son 7 escaños, no son 6. Junts con 7 escaños, ¿qué puede hacer? Junts con 7 escaños se puede mover. Si se mueve, automáticamente esa pelea que tiene por el voto en Cataluña frente a Alianza Catalana, ¿qué es lo que va a hacer Alianza Catalana? Decir, ya no sois ni separatistas. Habéis hecho caer a un gobierno que es favorable en el fondo al separatismo para traer un gobierno de derechas. Es decir, sois todavía más traidores. ¿Se va a mover? Mi tesis, tampoco, ni de broma. Esquerra está ligado electoralmente en Cataluña al Partido Socialista. ¿Se va a mover?
Desde mi punto de vista, tampoco. Y Sumar, pero si es que no va a volver a tener 31. Están mirando a ver cuánto les duran los cargos, cuánto les dura la moqueta, cuánto les duran los pisos oficiales, los coches oficiales. No va a hacer ninguna otra cosa. No va a hacer ninguna otra cosa. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que este panorama es totalmente inamovible. Vamos, que esto lo sabe Pedro Sánchez, evidentemente, y nos comemos a Pedro Sánchez hasta que él quiera o la justicia lo impute. Esta es la historia. Por lo tanto, el resto de juegos, ¿qué es lo que tienes que hacer Vox y PP? Convencer a gente. ¿Para qué? Pues cuanta más campaña hagas, cuanta más movilización hagas, yo evidentemente no espero que ninguno de estos se pase aquí, pero sí espero una cosa. Lo que espero es que los mensajes lanzados desde este lado desmovilicen a esta gente, de forma que sus votos, porque la gente se queda en casa, vayan haciendo así. Eso también forma parte de la movilización. Hay un problema en esto, quiero decir, en cualquier país con un mínimo de moralidad en la política, algunos de estos partidos, ante la corrupción del Partido Socialista, podrían, no digo cambiar de bloque, pero sí podrían decir, oye, pues es que esto es insostenible, es que es una vergüenza, es que tenemos a 2 secretarios de organización que han pasado, uno está en la cárcel, el otro acaba de salir. Pero en España, primera, por las personas que hay ahí, que bueno, pues son lo que son, y segundo también porque hay un sistema de medios que es absolutamente endiablado, es decir, aquí los medios de izquierdas que han bramado contra la corrupción de la derecha están callados como sobrinas de políticos socialistas, no dicen nada. Y claro, Podemos, por ejemplo, que tiene en realidad los 31 diputados de Sumar ahora son 26 más una de Compromís, más los 4 de Podemos, que están así como a su libre albedrío, pero tampoco se van a movilizar porque hay una prensa importante, que es la que leen sus votantes, que solo tienen en la cabeza un concepto. Ellos, que es la derechona, y nosotros, que somos la izquierda. Todo lo que hacemos nosotros está bien y todo lo que hacen ellos está mal. Vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Marc. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Marc, el banco más solvente de España. Y hoy vamos a hablar del Black Friday y de la importancia de la seguridad en el entorno digital. Porque sí, este año miles de personas habrán vuelto a caer en fraudes digitales. Esto es lo que tiene. Compras masivas, bueno, pues los del fraude aprovechan inmediatamente. Para explicarlo y para ver cómo protegen a sus clientes, nos acompaña Alfredo Merino, gerente de desarrollo de negocio de Banca Marc. Alfredo, ¿qué tal? Primera pregunta, ¿por qué seguimos cayendo cada año en los mismos ciberataques? Hola, Carlos. Bueno, aquí se junta tecnología con algo más fuerte, que es la propia psicología humana. Seguimos cayendo una y otra vez, pues no por un fallo técnico, sino por un fallo humano. Y esto es una verdad pues que a veces nos cuesta reconocer, que es que nos equivocamos por los sesgos cognitivos, que son esos atajos mentales que utilizamos en el día a día de manera inconsciente. Los ciberdelincuentes lo saben, explotan estos sesgos y más en estas fechas, que es donde más transacciones online se realizan. Esto se da en situaciones como, por ejemplo, cuando me meto en una web clonada, que se parece mucho a la web real. El sesgo que aparece es el sesgo de la confianza visual. O cuando acabo de comprar online y recibo un SMS donde dice que mi pedido pues, ha tenido un problema, aquí me empiezo a poner nervioso y se sale de manifiesto el sesgo de la urgencia. O luego cuando también recibo una serie de ofertas casi imposibles para utilizarlas hoy y no quiero dejar pasar esa oferta y aparece el sesgo de la escasez. En definitiva, estos sesgos van con nosotros y en la medida en que siguen existiendo, pues vamos a seguir siendo vulnerables. Como decía, los ciberdelincuentes lo conocen perfectamente y es en estas fechas cuando se producen el mayor número de incidentes y es la época donde más explotan estas vulnerabilidades. Alfredo, ¿y qué más ataques se repiten, de qué manera y por qué siguen funcionando? Bueno, siguen funcionando porque los ciberdelitos se adaptan a nuestras rutinas. Todo esto que hemos visto pues no son ataques nada sofisticados, sino que al final son los engaños de antes llevados al mundo digital. Es decir, al final los ciberdelincuentes no están inventando la rueda, sino que están perfeccionándola. Como decía, lo hemos visto en los ejemplos que hemos puesto anteriormente, pero también se sofistican y vemos un incidente que nos está preocupando mucho en estos días, sobre todo un incidente que va a perfiles de un patrimonio un poco más elevado, como es el phishing. El phishing es el fraude telefónico en el cual nuestro cliente recibe un mensaje diciendo que hay una transacción que tiene un problema y que se ponga en contacto con un número determinado. Llama a este número de teléfono y aquí entra en juego el ciberdelincuente, que con datos reales filtrados previamente
pues hace que la conversación sea convincente con el objetivo de que nuestro cliente pues, autorice una transacción verificando estos datos. Desde luego, desde Bancamar, lo que recomendamos siempre es no actuar sobre estos SMS ni sobre estos teléfonos, sino acudir a las fuentes oficiales, a la web, a la app oficial y a teléfonos reconocibles de gestor o de la entidad. Este doble factor, digamos, de verificación es lo que nos va a salvar en esta situación. En este sentido, ¿cómo está respondiendo Bancamar para acompañar al cliente frente a estos patrones que se repiten cada diciembre? Bueno, en Bancamar lo tenemos claro, no basta con avisar, que es importante, sino que hay que tener un acompañamiento real. Por eso el enfoque de Bancamar es situarse al lado del cliente antes, durante y después del incidente. No solo bueno, con consejos que son útiles, sino con herramientas un poco más concretas. Desde luego, sabiendo que la seguridad 100% no existe, Bancamar tiene un compromiso a través de nuestros gestores y banqueros de situarse y acompañar al cliente, combinando esa sensibilización con las herramientas más efectivas, como el ciberseguro de Bancamar, que está diseñado básicamente para asumir todos esos costes de un incidente mediante la restauración de datos o la recuperación de los sistemas, asumiendo los costes, esa pérdida financiera que asume el cliente en caso de fraude y poniendo a disposición una serie de profesionales que van a llevar el incidente de principio a fin. En definitiva, el ciberseguro de Bancamar no solo hace una cobertura económica, sino que da tranquilidad y garantiza esa sostenibilidad y esa continuidad en el negocio. Desde luego, lo más importante siempre es evitar el incidente, pero aparte, cuando se produce ese incidente, lo que hay que tener claro es que hay que tener una respuesta 100% efectiva. Pues Alfredo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, por supuesto, a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues déjenme que cambiemos de tema. Vámonos a Mónica García, vámonos a Sanidad, vámonos al ataque que se está realizando contra fórmulas que lo único que están buscando es conseguir un esquema en el que la parte privada financie determinadas cosas y la parte pública se beneficie con un servicio mejor, que es el de la sanidad. Que pueden ocurrir cosas, sí, como en todas partes, pero para eso está la parte política que tiene que estar controlándolo. Y está funcionando de media de una forma excepcional. Buena no, excepcional. Vamos a explicarlo porque mientras Mónica García se dedica a lo suyo, ¿no? A sus mantras ideológicos, con lo cual lo único que quiere es acabar con un determinado modelo. Pasadme la pantalla, por favor. Vamos a verlo. Primer punto que quiero destacar con datos. El incremento de la actividad asistencial en la Comunidad de Madrid entre el 22 y el 24. Mónica García no deja de atacar el modelo madrileño. Hombre, es complicado argumentar que es malo cuando resulta que no deja de incrementar su actividad asistencial, de madrileños y de no madrileños. Venga, vamos con la actividad quirúrgica. Incremento de un 13,5%, repito, del 22 al 24, de 454.000 casos a 512.000. Incremento del 13,7% en el grupo de hospitales de alta complejidad, los que se llevan los casos más potentes. En 2024 realizaron el 55% nada más y nada menos de todas las intervenciones, es decir, cada vez tienen más peso. En consultas internas, más de lo mismo. Incremento del 7,2%, de 12,6 millones de consultas presenciales a 13,5, casi 13,6 millones. E incremento del 7,8% en el grupo de hospitales de alta complejidad. En el 24 se quedaron con el 52% de las consultas externas. Es decir, el modelo cada vez está generando más producción. Vamos con la siguiente pantalla. Reducción de listas de espera frente al aumento a nivel nacional. Si el modelo funciona, las listas de espera serán menores, ¿verdad? Si el modelo no funciona, serán mayores. Bueno, vamos con días de espera media en espera quirúrgica. Atención. En Madrid, en el 22,63, bueno, pues se ha bajado a 48 días. Bien. ¿La media nacional cómo está? De 120 ha pasado a 126, está creciendo. Modelo, por ejemplo, vasco, 73 a 59, ya, pero es que tienen el dinero del concierto económico, vamos, que se llevan dinero de los demás. Bien, y Cataluña, de 154 a 145, pero quédense con este dato, de 63 a 48. Venga, vámonos con pacientes con más de 6 meses en espera. Madrid, del 4,3 a prácticamente la inexistencia
existencia. 0,3%. Vámonos a la media nacional. Del 20,8 ha crecido al 22,9. Cuidado, porque en comunidades como Cataluña, del 31,6 al 32,6. Vamos, que se están derivando pacientes a esperas interminables. Bien, vamos con lista de espera para consultas externas. Estas serán las quirúrgicas, esta para consultas. Días de espera media, lo mismo. En Madrid, del 22, 75 días, en el año 24, 72. La media nacional de 95 ha crecido en 10 días a 105 y agárrense con el modelo catalán, de 94 al 110. No se nos olvide que el modelo catalán es el modelo socialista, el de Salvador Illa. Venga, el modelo de colaboración público-privada, gestión mixta, ¿vale? Clave en esta expansión. Ahora le están atacando por todas partes. Bueno, pues va y resulta que es la clave en el incremento de la actividad asistencial en la Comunidad de Madrid. Vamos con la actividad quirúrgica. Incremento del volumen de operaciones nada más y nada menos que en un 21%, repito, el periodo es el mismo, del 22 al 24. Bien, realizan nada más y nada menos que el 22,8% del total de intervenciones. Hospitales, además, los suyos, con menores tiempos de espera. Y atención, porque hay una clave, que es precisamente la Fundación Jiménez Díaz, del Hospital de Alta Complejidad. Fíjense en sus datos, el 16,6% de incremento en actividad quirúrgica, el más alto de todos los hospitales de alta complejidad. Y repito, la Fundación Jiménez Díaz, este modelo, ¿es justo aquello que se está atacando? Pues es justo lo que desatasca. Y segundo dato, hospital con menor tiempo de espera, 20,9 días en el año 24. Vamos con más datos. En consultas externas, más de lo mismo. Incremento del número de consultas externas en nada menos que un 11,3%. Realizan el 20,3% del total de consultas externas. Es decir, el esquema cada vez se basa más en ellos, en este modelo, en el modelo mixto, y justo esto es lo que ataca Mónica García. Y la clave, de nuevo, la Fundación Jiménez Díaz. Como modelo, como clave, como ejemplo, agárrense a los datos. 9% del total de consultas externas de Madrid, 10,9 más 10,9% en incremento en actividad. Y hospital con menor tiempo de espera, 28,8 días en el año 24. Una cuarta parte de la media nacional. Repito, esto es lo que está bombardeando Mónica García. Esto es lo que se quiere cargar. Esto es con lo que quiere acabar. Si nos cargamos esto, literalmente el modelo salta por los aires y volvemos a listas interminables de espera en todas las materias. Y último dato ya que les quiero dar, el modelo de colaboración público-privada, que es esta esencia de lo que les estamos hablando, contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Fíjense, porque todo lo que les estamos contando es sin tener en cuenta que la población se ha incrementado y la población sanitaria todavía más. ¿Por qué? Porque la población madrileña ha crecido, pero además se está asumiendo asistencia sanitaria de otras comunidades autónomas. Población en el 22 y en el 23 y gasto por habitante en el 22 y en el 23. El hospital Fundación Jiménez Díaz, fíjense, la población a la que ha atendido, 451.000 personas, ha crecido a 456.000. El total de hospitales de alta complejidad, de 3,4 millones a 3,5 millones. Si repasan los datos, básicamente es el mejor, y comparado con hospitales que están funcionando. Vámonos a gasto por habitante porque pasa lo mismo. De 849 se ha pasado a 913. Lo digo porque hay gente que dice, no, pero se está escatimando. No se está escatimando, lo que se está es generando un modelo de eficiencia absoluta y un modelo en el cual puedes permitirte la reducción de listas de espera porque funcionan con más capacidad. Bien, esto es lo que está ocurriendo. Si nos vamos, repito, a otros datos, pues en el 23, 456, 377, 323, alguno le supera, 12 de octubre, alguno por aquí, otros clarísimamente no, 418, 333. ¿Por qué? Porque cada vez tienen más capacidad de atender a esa gente y con gastos totalmente controlados. Fíjense, total hospitales de alta complejidad de 1.095 por habitante a 1.218 euros. Esta es la historia. El gasto medio por habitante, déjenme que se lo resuma, se sitúa en 2023 en 1.218 euros. Bien, pues en la Fundación Jiménez Díaz presenta un gasto medio de 913 euros. ¿Eso qué permite? Mejores máquinas, desatascar listas de espera, atender a otros pacientes que vienen de otras comunidades autónomas, conseguir acelerar las intervenciones quirúrgicas. Esta es la historia. Y todo ello teniendo una de las mayores poblaciones asignadas y realizando la mayor actividad asistencial. Bueno, quédense con estos datos, que no nos tomen el pelo, y vámonos con Bea García. Beatriz García, bienvenida. Muy buenas. Verifactu, adiós.
Adiós. Bueno, yo, fíjate que me temo que sea un hasta luego, lo cual me produce una cierta vergüenza interna, pero bueno, vamos a ver, espero que el Partido Popular tome nota. Si el Partido Socialista se ha tenido que quitar de en medio este bodrio, este gran hermano fiscal que nos iba a meter al topo de la Stasi en cada empresa, que luego no aproveche para decir, no, pero era un sistema que era aprovechable, vamos a dejarlo. No, Verifactu fuera, de verdad, por Dios, eso es una locura. Y si no, ¿por qué no se lo aplican en Ferraz, a sus gastos? Bien, vamos a explicar qué era esto, vamos a explicar qué ha pasado. Había un montón de empresas, autónomos, preparándose para tener ya esto, 1 de enero, otros a partir del 1 de julio, y de pronto dice el PSOE que no, quita, que me lo pide Junts. Yo tengo mi particular versión, que se lo ha pedido Junts, está claro, pero yo creo que tenían miedo al cacao que se iba a montar y a una movilización entre autónomos y demás, y hay un colectivo potente de voto. De hecho, bueno, que estaba pasando las patronales de carniceros, pescaderos, panaderos, o sea, cualquier autónomo, profesional, pyme, empresa de cualquier tipo estaba diciendo... Les destrozabas. Primero no hemos entendido qué es Verifactu, nadie lo sabe, o por lo menos había un 20% que ya habían entrado por el aro, ya se habían gastado el dinero en acogerse a este gran hermano fiscal, porque no es otra cosa que es un gran hermano de las facturas. Hacienda quiere tener el rastro y seguir de todas las facturas o casi todas de nuestro país. ¿Qué le ha pasado al gobierno? Pues es difícil saberlo, es que podemos decir, han cambiado de opinión como siempre, cambian de opinión, les ha dado un aire, porque es que la semana pasada, tenemos aquí un tuit, Ministerio de Hacienda, la semana pasada nos contaba Hacienda y nos recordaba que tenemos hasta final de año, si eres una pyme, para acogerte al Verifactu. Si eres un autónomo, tienes hasta el 1 de julio del año 2026. ¿Para qué? Para tirar tu software de facturación a la basura, pagarte un dinerito para comprarte otro y adaptarte a los mandatos de la agencia tributaria, que es el ser todopoderoso que usa el gobierno para perseguir cualquier atisbo de riqueza. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el 26 de noviembre te estaban recordando que Verifactu iba a estar, que son unos días. O sea, ¿qué les ha pasado? Ahora ya, cuando queremos buscar algo sobre Verifactu, María Jesús Montero lo ha liquidado, no se encuentra, no hay nada que hable de plazos, y ellos que han hecho decir que... Era tan bueno que lo han mandado al Era tan bueno que lo van a posponer un año, no dicen que lo eliminan, dicen que lo van a posponer, y si hay alguno que no sabe todavía lo que es Verifactu, vamos a ver cómo lo explica la agencia tributaria y luego les vamos a contar la realidad. Verifactu es el nuevo modelo de facturación implantado por la agencia tributaria, que deben cumplir los sistemas informáticos de facturación. Algunos de los objetivos de este reglamento son que las facturas cumplan con los requisitos legales y fiscales, combatir el fraude fiscal y la competencia desleal y ofrecer mayor confianza a los clientes mejorando la reputación de la empresa. ¡Qué bueno! Mejorar la reputación de la empresa. Es por los clientes. Te voy a cobrar impuestos para que veas que te puedo cobrar más y así queda certificado que eres una gran empresa. Encantado. Bueno, ¿cómo lo explican ellos? Esto es el gran hermano de María Jesús Montero. Esto es una persecución total y una fiscalización. Es colarte un topo en el ordenador. Exactamente, de los negocios de nuestro país. ¿Qué pasa aquí? Nos compramos, no sé, una camiseta, un jersey, nos tomamos un café en un bar. La persona, el responsable de ese establecimiento hostelero, tiene que introducirlo en el Verifactu. Verifactu todo, te genera, cada gasto, ¿eh? Cada gasto Verifactu te genera paquete de grapas un dato para dentro Verifactu de la cuantía, la hora, se lo manda a la agencia tributaria en tiempo real, o sea, la agencia tributaria sabe qué es lo que estamos pagando, sabe todo, y luego esto, bueno, pues lo mandas hacia un comprador. Porque es que aquí, a mí lo que más me preocupa del Verifactu y de lo que menos se habla es del papel del cliente final. Al cliente final le vamos a dar una factura con un código QR que desde su móvil, una factura o ticket, simultáneamente tendrán que tener ese código QR como dice el gobierno. Y un código alfanumérico. ¿Qué hace el cliente? Pues con su teléfono móvil, la agencia tributaria quiere que tú cojas tu teléfono, mires el código QR y le digas a la agencia tributaria si ese producto, ese consumo o lo que hayas comprado, proveedores o demás, ha sido declarado a Hacienda en el código QR. Si no te aparece, te salta al propio cliente, al propio ciudadano de a pie.
Lo que quiere el gobierno es pues un ejército de chivatos por toda España. Mira, de la agencia tributaria. Resumidas cuentas, ustedes pagan este ordenador, ¿verdad? Ustedes pagan a los políticos, ustedes pagan la red, ustedes pagan a Hacienda, ustedes pagan todo. Y después de esto, ¿qué es lo que quiere Hacienda? Que ustedes trabajen todo para darles toda la información, que ustedes comprueben todo y como haya el más mínimo error, entonces aparecen ellos con una paralela. Esto es Verifactu. Esto es Verifactu. Verifactu tiene la opción online y una opción que para quien no tenga internet y que no tengas líos jurídicos, porque se están poniendo la herida, la venda antes de la herida, han hecho un Verifactu que acumulará datos si no tienes internet, pero avisan de que como te acojas al Verifactu que no sea online, que va a haber más inspecciones, o sea que... Todavía más. Claro, todavía más. Decir, todavía más, vamos, que si el uno tiene el 100%, ¿cómo lo superas? Exactamente. Bueno, pues Hacienda nos explica a los ciudadanos de a pie que no tenemos nada que ver con estos afectados, con las pymes, cómo podemos comprobar los tickets y, bueno, pues trabajar para el fisco. No tenemos otra cosa que hacer nosotros. Las facturas emitidas en modalidad Verifactu, bien con la aplicación gratuita de la AEAT o bien con otros sistemas informáticos de facturación, son verificables. Pueden ser consultadas por el cliente para asegurarse de su calidad fiscal. La factura que te entregue el vendedor debe incorporar un código QR que podrás escanear con la cámara de tu teléfono móvil y te dirigirá al servicio de cotejo. Servicio de cotejo. Para comprobar la calidad fiscal. Exacto. Estaba yo en un sin vivir por la calidad fiscal. Digo, de ese café con leche. ¿Estaremos con calidad fiscal en estos momentos? Dios bendito. Vamos, que le haces todo el trabajo a la agencia tributaria para que la agencia tributaria te pueda meter un puro. Efectivamente, sí, sí. Bueno, ¿de dónde viene, cuál es el origen del Verifactu? Nosotros siempre pues copiamos las mejores ideas del País Vasco. O sea, el País Vasco ya en el año 2022 implantó el Ticket Buy, que se llama, que fue una auténtica revolución en los comercios de allí, porque fue lo mismo que el Verifactu. Ya decían los asesores cuando esto llegó al País Vasco que la agencia tributaria lo iba a acabar copiando. Y en unos pocos años ya lo tenemos aquí. ¿Qué decía el País Vasco para defender este gran sistema? Actividades enmarcadas en los sectores que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios y consumidores finales. ¿Dónde iban a poner el foco? En los cobrados en gran medida en efectivo. Esto no lo dice el gobierno, pero sí que el País Vasco y estas haciendas forales decían que el Ticket Buy tenía un objetivo que era fiscalizador del efectivo. Toda la factura tiene que ser digital, los pagos digitales pues mucho mejor para la agencia tributaria, pero para quien pagase en efectivo teníamos el QR, que no se va a quedar sin QR aunque ustedes paguen con dinero contante y sonante. En resumidas cuentas, ¿esto qué significa? Que todos los días, todos los puñeteros días de su vida, si tienen un negocio, tienen que estar entrando y cumplimentando trámites burocráticos. ¿Para qué? Para que Hacienda aplique una especie de gran hermano, sepa todo lo que se gastan en cada momento y pueda poner objeciones a todo. En vez de hacer lo que se hacía ahora, trimestralmente, oye, pues mira, perdías un día, pues perdías un día, no, ahora vas a perder todos los días, porque los señores de Hacienda han decidido que ponen los pies así cruzadicos y a esperar a que me manden todos los datos y hagan ustedes todo el trabajo. Esto es Verifactu, pero encima tiene problemas, porque claro, al hacerlo todos los días, ¿qué va a ocurrir? Pues que posiblemente por las prisas o por lo que sea, metas una factura mal, metas tal. Prepárense para los trámites para rectificarlo. Sí, sí, porque Hacienda no quiere que lo que anotes lo rectifiques en ningún momento. Es decir, lo que está enviado parece que ha sido enviado a la Santa Sede. Exacto. O sea, ya no lo mueve nadie. Sí. ¡Hala! Con dos narices. Resultado, los trámites burocráticos después para enmendar cualquier error son inacabables. Esto es Verifactu. Todo el trabajo lo hacemos nosotros, todo el pago lo hacemos nosotros y se lo ponemos en bandeja para que hagan todas las inspecciones que quieran. Y de momento ya tenemos, bueno, pues las tres últimas consecuencias que vendrán más. Tres últimas consecuencias de este caos. Primero, máximo control de Hacienda. Evidentemente, Hacienda está poniendo toda la carne en el asador, se está rearmando con Verifactu, con inversiones en inteligencia artificial, todo tipo de datos fiscalizadores, inseguridad jurídica total. O sea, ¿qué hace España? España encima dice que te tienes que adaptar a un Verifactu hace unos días, la gente ya se ha gastado dinero en cambiar su software, equipos tecnológicos, ha habido cursos de formación, ha habido empresarios que han perdido su tiempo en ir a cursos de formación para enterarse de qué iba
este auténtico escándalo. Bueno, pues nada, ahora Hacienda te dice que ya sí eso en 2027. Quien no hizo nada, pues mucho mejor. O sea, al final premias al que no ha previsto los mandatos de la administración, pues menos mal. Esto pasa un poco como con las balizas también, ¿eh? Se parece mucho esta nueva idea. En vez de baliza, esto es paliza, sí. Exacto, costes de tiempo y dinero, bueno, pues que cambiar de software, tirar el tuyo y tener que contratar a empresas que han salido, bueno, pues han aflorado un montón de empresas que te prestaban el servicio Verifactu, pues ya te han hecho gastarte el dinero. Quien se lo ha gastado ya, porque Verifactu entraba en vigor el día 1, pues un año más pagando. O sea, encima el gobierno les hace pagar por algo que no es obligatorio. ¿Y quién no? Pues como venimos diciendo, costes de tiempo y de dinero, que no tienen los empresarios tiempo libre para dedicarse a estas ocurrencias. Lo que va a ocurrir con esto va a ser lo que todos nos estamos imaginando. Al final, cada uno se tiene que dedicar a su negocio, obviamente, porque si no, te quedas sin poder ganar dinero y te quedas sin comer. ¿Qué va a hacer todo el mundo? Recurrir a gestores, a empresas especializadas en esto. Es decir, vas a tener que soltar 300, 400 euros al mes, que te los han birlado, para que Hacienda se toque las narices y te saquee todavía más fiscalmente. ¿Vale? Esta es la historia del Verifactu. Bueno, pues miren, que si han negociado con Junts, que si no han negociado con Junts, que si lo quitamos, yo mi tesis, Junts se lo había pedido, pero yo mi tesis es que no es que hayan cedido ante Junts, sino que sabían que, no sé si tendremos fase electoral cercana o no, pero si la tenemos, iba a haber un cacao y el colectivo autónomos es un colectivo que suma gente. Y el colectivo micropyme suma gente. Y al final te podías encontrar con 1,5 millones, 2 millones de personas hasta las narices, cosa que no me extraña, y es un colectivo sensible de voto. Bueno, espero que tomen nota el resto, porque esto es una tentación para todos, porque a todo político le gusta esto de que tú hagas el trabajo para que él te cobre impuestos, les encanta. A ver si ya que nos hemos librado por un año, nos libramos del todo, vea. Pues sí, 50.000 euros de multa para quien no tenga Verifactu en 2027 de momento. Hala, bye bye, Verifactu, topa a ti. ¿Cómo se llamaba el vasco? Ticket Buy, ¿no? Buy. Que era buy de sí. Pues no, bye bye de adiós, Verifactu. Bueno, a levantar España.